Hoy nos toca, a ver, ¿de qué serie estamos hablando estos días? ¿Qué os acordáis? Que hemos empezado el domingo pasado con Dwight. Lo de la armadura. ¿Ah? Hechos, mira, ha ganado un cookie. Al final tienes derecho a un cookie. Del 1 al 11. Seguimos hablando de hechos esta semana y las próximas. Y el texto de hoy está en Hechos 1, Hechos 1, yo creo que debería estar más adelante. Bueno, déjalo, ve David, por favor, si está 2 diapositivas después. Ahí está. El texto de hoy está en Hechos 1 desde el 12, ¿vale? Vamos a leer juntos y después, ¿vale? Y dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de ellos, de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén de tal sangre. De tal manera que el campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de Salmos, se ha hecho desierta su habitación y no haya quien more en ella. Y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Vamos a orar de nuevo. Señor, gracias por esta mañana, gracias por cada uno de nosotros que hemos podido venir aquí, Señor, a tu casa, compartir con los hermanos, Señor. En esta hora, Señor, yo te pido perdón por mis pecados, te pido que aún en mis debilidades puedas utilizarme, Señor, como herramienta para compartir, Señor, de tu palabra. Y te pido también, Señor, que cada uno que esté escuchando pueda absorber, Señor, lo que tú tienes preparado para cada uno, Señor. Que sea una palabra, que sea un versículo, Señor, que llegue al corazón y a la necesidad de cada uno en esta mañana, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, David. Gracias. Ya volviste. Qué rápido. Pues, vamos a un poquito de contexto, entonces, ¿de dónde estamos? Yo estuve pensando un poco y me pareció que esta es la mejor imagen para la vida de los discípulos en medio a todo eso que estaban viviendo. Estaban esperando al Mesías prometido que viniera y vino.
y estaba entonces en el tope. Mira, este es el momento que hemos esperado y no sé qué. Y Jesús ha muerto, crucificado. Pero pasados 3 días, ¿qué sabemos? Resucitó. Entonces sube de nuevo, mira, entonces ahora sí que va a tener el reino y va a conquistar y no sé qué. ¿Y qué pasa? Pasados unos días, sube a los cielos. Entonces los discípulos estaban como altos y bajos todo el momento. Yo creo que eso habla mucho de nuestras vidas a veces, ¿no? Pero yo veo una diferencia muy grande entre la primera situación y la segunda de baja. En la primera, el texto de Marcos 16 dice que ellos estaban llorando y lamentándose cuando Jesús había sido crucificado. Lucas nos dice que ellos estaban escondidos y lamentando. Sabemos lo que pasó con Pedro, que huyó y denegó a Jesús. La gente le preguntaba si era seguidor o no, si era uno de los discípulos. Pero ahora ya no estaban con miedo porque tenían una promesa de que él iba, pero va a regresar y que él iba a enviar el Espíritu Santo. Entonces ahora ellos estaban reunidos y orando bajo esta promesa. Yo creo que eso es muy importante en momentos que pasamos en nuestras vidas de decisiones, momentos de desesperación. Si nos acordamos de las promesas de Dios para nuestras vidas. Y esta semana, no sé cuántos de vosotros habéis visto estos días acerca de estos dos. El hombre que está a mi izquierda, vuestra derecha, se llama Barry Wilmore. Él es de una iglesia bautista en Pasadena, en Estados Unidos. Y hay una cosa muy interesante. Él iba a hacer un viaje a la Estación Espacial Internacional para pasar 8 días. Mira qué bueno, 8 días y después iba a regresar. ¿Quién le gustaría pasar un viajecito de 8 días? Hombre, conocer el espacio. Poca gente ha hecho eso. Mira, Juan, alguien con coraje. Pero Juan, mira lo que pasó. Después de un tiempo, esta es la cápsula que debería llevar a Barry de nuevo a Estados Unidos. Y la se va la cápsula sin Barry. Después de 8 meses esperando para volver a Estados Unidos, no 8 días, 8 meses, la cápsula que debería llevarle se va, sin él. ¿Qué pensáis que pasa por la cabeza de Barry con todo eso? Pues yo puedo compartir lo que pasa con Barry en medio de todo eso. El pastor de la iglesia dijo que la fe de Wilmore, de Barry, no se avaló y que él hace llamadas desde el espacio para dar apoyo emocional a la familia y la iglesia. Mira, él que está en medio de todo eso, llama a la familia. Y mientras ellos oran por él. Y desde antes del vuelo, Wilmore había dicho en entrevista, nuestras familias son parte de esto desde el inicio. Creemos en la soberanía de Dios, sea cual sea su plan, estamos preparados para ello. Mira qué interesante, mismo en una situación tan difícil como esta que él está viviendo, su actitud en medio de todo eso es de confiar que hay un Dios que le está cuidando en medio de la situación. Y mientras espera que el Dios pueda proveer la solución que está haciendo él. ¿Reclamando? No, está orando y confiando que Dios le está cuidando. Eso me pareció muy interesante. No sé, en mi falta de fuerza, si yo tendría la misma capacidad que él, pero me encantó saber eso. Me hizo pensar mucho en un paralelo con los discípulos que vivían estos altos y bajos. Este es el texto que hemos leído, vamos a saltar. Y ahora vamos a hacer un repaso observando cada parte del texto con más tiempo. De nuevo, el versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén
desde el monte que se llama Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Zelote, Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, y con las mujeres, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Qué podemos aprender de esta iglesia que estaba se formando en Jerusalén en este momento? No es todo lo que pasó con la iglesia primitiva que podemos aplicar a nuestros días, pero hay sí principios, características que son de mucho valor para nosotros hoy. Para mí, el primero es que ellos tenían un grupo fuerte. Ya no eran solo los 12 ni los 70 que Jesús había enviado, sino 120. No era la multitud que seguía a Jesús por los panes y los peces o por escuchar cosas buenas, pero eran 120 comprometidos con lo que Jesús había enseñado. Y como sabéis, muy pronto estos se van a convertir en 3,000 después de la predicación de Pedro. Entonces, se formaba una iglesia unida, fuerte. Aquí también tenemos una cuestión de credibilidad en este grupo. Todos los 11 discípulos de Jesús estaban juntos, reunidos. O sea, las decisiones que se tomaban en este grupo tenían poder, tenían eficiencia en lo que se hacía, porque eran tomadas por el grupo que justo había estado más cerca de Jesús por estos 3 años. Transformación es una otra cosa que podemos observar en este texto, porque no solo los discípulos más cercanos a Jesús estaban ahí, pero también estaba la familia de Jesús, la familia por parte humana, vamos a decir, los hijos de José y María. Si os acordáis, en un momento en los evangelios, los hermanos de Jesús tenían algunas dudas acerca de la propia sanidad mental de él. Pero ahora, después de haber visto a Jesús muerto en la cruz y resucitado, estos están juntos con los discípulos, hacían parte de la iglesia. Y como sabemos más adelante, Santiago, el hermano de Jesús, incluso va a ser el líder de la iglesia en Jerusalén. Entonces, mira qué interesante la transformación que podemos observar en esta iglesia que se está formando. Para mí, estas características son interesantes porque ellos todavía eran considerados como una secta, una parte del judaísmo. El cristianismo era una cosa que empezaba. Entonces, este tipo de apoyo y unidad generaba testimonio y después crecimiento en la iglesia que empezaba. Si miramos el texto de Hechos 2, 42 al 47, y calma, Kevin, que no voy a hablar acerca de eso para no quitarte lo que hablarás en otros días, pero dice, y se ocupaban asiduamente en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión uno con los otros, en el partimiento del pan y las oraciones, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que iban siendo salvos. Este tipo de comunión, de apoyo mutuo que tenían entre ellos, hablaban a la gente de afuera y por eso la gente se acercaba a ellos. Eso para mí es una característica de este tipo de iglesia, o este modelo de iglesia que debemos buscar. Una iglesia que se apoya mutuamente. Siguiendo, próximo punto que quería hablar. Todavía en el versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Por qué oramos? ¿Qué pensáis? ¿Quién puede decirme? Por necesidad. Por necesidad. Nuestras peticiones. A veces oramos para dar gracias a Dios. A veces oramos
para adorar a Dios, para alabarle. A veces oramos por intercesión, por pedir, no para nosotros, pero por alguien, por una otra persona. Pero también oramos en momentos de dificultades y decisiones en nuestras vidas. O deberíamos siempre orar en momentos de decisiones de nuestras vidas, entendiendo que todo está bajo la dirección de Dios. Estos hermanos, mientras esperaban lo que iba a pasar, esperaban lo que Jesús les había dicho que esperaran, la venida del Espíritu Santo, necesitaban de combustible para tomar las decisiones y para tener la dirección de Dios para lo que iba a venir después con esta iglesia que empezaba. Y ahí me viene una pregunta: ¿cómo tomas tus decisiones en tu vida? ¿Va por tu cabeza? Una mañana despiertas y dices, bueno, hoy hago eso o no hago. Aquí, en este texto, en el versículo 14, podemos ver que antes de tomar una gran decisión, ellos estaban en oración. O sea, estaban llenando como si fuera el depósito de combustible para lo que iba a necesitar en el futuro. Pero no tomas las decisiones o no oras solo muy antes de las decisiones. Pone las decisiones en manos de Jesús. Más para adelante vamos a ver el versículo 24, en que ellos dicen que la palabra final era de Dios y que ellos oraron de nuevo para que se confirmara la voz de Dios, la elección de Dios. Eso para mí es la segunda característica que quería comentar. Una iglesia que ora buscando la dirección de Dios. La segunda característica que veo en este texto y que nos puede ser muy, muy importante, muy valiosa para Nueva Esperanza y para nuestras vidas personales también. No podemos nos olvidar que lo que ellos estaban haciendo ahí era esperar, obedeciendo a Cristo, que dice un poquito antes el texto que Dwight leyó la semana pasada, del versículo 4 y 5 también del capítulo 1. Y estando reunidos con ellos, les mandó que no fueran de Jerusalén, sino que aguardasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces ellos no estaban en Jerusalén porque estaban con miedo. De verdad, quizás quisieran ya salir y compartir con otros, pero tendrían que esperar en obediencia por algo que vendría y que era importante para el trabajo que iban a hacer en el futuro. Ese es un segundo punto que yo quería preguntar. ¿Cómo esperáis las situaciones? Yo les pregunté, ¿por qué oráis? Y ahora, ¿cómo esperáis? Sin ansiedad. Muy bien. Sin ansiedad, podemos decirlo, con paciencia. Por ejemplo, el Salmo 40 nos dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. También esperamos con esperanza en la palabra. O sea, si hemos recibido las promesas de Dios para el futuro, para nuestras vidas, promesas de bendición, tenemos que esperar creyendo en eso. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Eso está en el Salmo 130. Entonces estamos esperando con fe, con esperanza, con paciencia, pero también en obediencia. Isaías 26:8 dice, también en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. No es solo esperar haciendo lo que te da las ganas, pero esperar obedeciendo la voluntad de Dios, lo que Él nos enseña en su palabra. Para mí este es el tercer punto que quería llamar la atención. No aparece aquí, pero va a aparecer después. No estaban esperando sin hacer nada, ellos estaban esperando en obediencia.
¿Vale? Vamos a seguir adelante. El texto ahora en versículo 15. Ups, sí. En aquellos días se levantó Pedro en medio de los hermanos y los reunidos eran como 121, 120 en número. Y dijo, varones hermanos, era menester que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que actuó como guía de los que prendieran a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio, porque está escrito en el libro de Salmos, quede desierta tu morada y no haya quien habite en ella. Y también, tome otro su cargo. Mientras esperaban, ellos no estaban sin hacer nada. Y estoy cierto de que estaban pensando en cómo prepararse, en cómo seguir el ministerio en obediencia a lo que el Señor les había dicho. Hemos hablado de la gran comisión, ¿no? Y yo creo de verdad que por estar en oración, Pedro, por la acción del Espíritu Santo de Dios, le hizo entender el texto del Salmo 69 y 109, que son los dos que él está diciendo aquí, y que hubo el entendimiento de que tendrían que reemplazar a Judas para tener los 12 de nuevo. Yo entiendo que eso fue por la dirección de Dios, porque ellos estaban buscando en oración. También es interesante que no era solo por tener los 12, porque después otros apóstoles sufrieron el martirio, han sido muertos, pero no se reemplazó. En este caso se reemplazó a Judas porque él había dejado el camino. ¿Vale? ¿Por qué la sustitución? Porque cuando Jesús llama a los 12, tenía la idea o como el reflejo de ser la nueva Israel de Dios. La antigua Israel de Dios tenían como las 12 tribus. Entonces el número 12 no era un número sin intención, pero sino este reflejo en el Nuevo Testamento de lo que había en el Antiguo. También yo me imagino que se acordaban de las palabras de Jesús. Veo Mateo 19:28 dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la generación, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, os sentaréis también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. De un lado, estaban buscando cumplir lo que Jesús había dicho y también con la representatividad de los 12, buscando acercarse a una representatividad, a una simbología que hacía mucho sentido a su propio pueblo, los judíos, porque ellos tenían al principio todavía el deseo de seguir alcanzando a su pueblo. Ese es un punto muy interesante. Pero quizás, si os habéis fijado, yo salté del versículo donde estaba el del 12 al 14, ¿no? Del 14 después yo salté al 15. Y pues alguien puede decir, pero aquí entre estos hay 15, 16, 17 y 20. No es que yo no sé contar y tampoco no es que estoy haciendo trampa, porque alguien va a decir, saltaste justo los versículos que son los más difíciles. Porque sabéis que es así, ¿no? Cuando nosotros no sabemos lo que decir, saltamos los textos difíciles. Quiero hacer dos paréntesis aquí, en estos textos que hablan acerca de la muerte de Judas. El 18 dice, este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad. Y todas sus entrañas se derramaron, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldam, que quiere decir campo de sangre. Estos son algunos de los textos que la gente que busca encontrar
inconsistencias en la Biblia, errores en la Biblia, quieren utilizar. Algunos pueden pensar en una contradicción con el texto que está en Lucas y de Mateo, en este texto escrito por Lucas y lo que está en Mateo, que dice que Judas se suicidó. Pero eso es perfectamente posible de se pensar que él se colgó para suicidarse y después con el peso de la cuerda, por ejemplo, se cayó y después se reventó, como está el texto aquí. Cada autor puso su foco en una parte de lo que pasó en la historia, pero al fin y al cabo, él ha muerto. El segundo punto es la compra del terreno. ¿Quién compró el terreno? ¿Fue Judas o fueron los sacerdotes? Pero yo puedo, por ejemplo, porque soy una persona muy buena, comprar un terreno en nombre de SIDA. Yo voy con todo mi dinero y compro un terreno de 1 metro por 1 metro y le doy a SIDA como un regalo. El terreno es mío, el terreno es de SIDA. Como os acordáis, Judas tiró las monedas que le había ganado por traicionar a Jesús, pero perfectamente ellos podrían comprar el terreno en nombre de él. Entonces, sigue la misma idea. Dos partes de la misma historia que no se contradicen, pero se complementan. ¿Vale? Eso es más un paréntesis, por si acaso algún día alguien os comenta, os habla de eso, y de verdad, yo creo que la Biblia es infalible, es la palabra de Dios, y por eso si sabemos explicar o contestar estas cosas, son muy importantes para nuestra fe y para compartir con otras personas. Creemos en un Dios vivo y verdadero por fe, pero también tenemos razón, buscamos racionalizar las cosas. Lo creemos por lo que entendemos también, y no solo de una manera sin sentido, sin bases. ¿Vale? Siguiendo, versículo 21. Es necesario, pues, que de los hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue llevado arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y presentaron a 2 nombres, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Entonces la elección del duodécimo discípulo, pues es español, duodécimo discípulo, no fueron sin criterios. Ellos tenían criterios muy claros: haber sido seguidor de Jesús en vida, conocer desde el bautismo de Juan a Jesús, haber visto a Jesús resucitado y visto a Jesús subir a los cielos. Y al final llegaron a 2 nombres, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Pues, ¿qué pensáis? Se me llegan 2 candidatos, uno con el nombre Justo y el otro. A mí me da igual el nombre del otro. El Justo ya tiene como una larga ventaja sobre los otros. Kevin, lo siento. Pero si hubiera otro copastor compitiendo contigo, que fuera fulanito el Justo, hombre, mi tentación carnal sería de elegir al Justo. Pero ellos pusieron eso delante del Señor. Y el Señor, por medio del método que ellos han utilizado, eligió a Matías. ¿Vale? Es una pequeña broma, pero eso habla mucho de obediencia, escuchar la voz de Dios. La secuencia, el 24, que es la parte final, dice: y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido para ocupar el ministerio del apostolado
y el puesto de que se desvió Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Para mí, entonces, aquí vemos la cuarta característica de esta iglesia, que es una iglesia que espera y también actúa en obediencia a Dios. Ellos tenían dos opciones, y como ya he dicho, los dos tenían valor, los dos tenían las características que buscaban, pero obedecieron a la voluntad de Dios cuando se hizo la elección por Matías. Ellos dijeron: tú conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Igual que Jesús, mientras caminaba por Jerusalén y por Judea, fue eligiendo a los otros, escogiendo a cada uno de estos. Ellos pusieron de nuevo la decisión en las manos del Señor aquí. Diciendo: Señor, tú sabes, tú conoces. Y después de elegido, siguieron adelante. Y quizás, de nuevo, esa es otra parte que va a llamar mucho la atención de mucha gente. Echar suertes. Para nosotros, hoy en día, principalmente creyentes en el Señor, echar suertes es una cosa bastante rara, ¿no? Imaginaros si entre nosotros aquí estuviéramos echando suertes todo el momento para las decisiones. Pero hay una razón para eso. Echar suerte era una cosa común entre los judíos antiguamente, y lo vemos en distintas partes del Antiguo Testamento, para aclarar la voluntad de Dios en algunos momentos decisivos. Ellos, por ejemplo, tenían como una base para eso el texto que está en Proverbios 16:33. Las suertes se echan en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ellas. Entonces ellos entendían que lo que saldría de echar suertes sería la voluntad de Dios. Y está bien, Dios ha hecho eso a lo largo del Antiguo Testamento muchas veces. Y ellos habían hecho eso de nuevo en este momento, son pocos días antes de ¿qué? De la venida del Espíritu Santo, exacto. O sea, desde ahora, desde aquel momento por delante, con la venida del Espíritu Santo, ya no hacía más falta echar suertes, porque el Espíritu Santo es quien nos guía en las decisiones que tenemos que tomar. Y desde entonces, en el Nuevo Testamento no se ve mención de ellos echando suerte para las decisiones más. De hecho, después vemos en Hechos 13, por ejemplo, que es el Espíritu Santo que separa a Pablo y Bernabé para el ministerio misionero fuera del territorio judío. O sea, muy claramente se ve la acción del Espíritu Santo en la toma de decisiones después. Por eso nosotros no creemos hoy en día en utilizar cosas como cartas de baraja, conchas, estrellas o lo que sea. Lo que define nuestras vidas es la voluntad de Dios. Y Él nos deja obedecer o alejarnos de su voluntad. Pero está puesta y Él nos dirige si pedimos que Él nos enseñe cuál es su voluntad. El Espíritu Santo nos habla por medio de su palabra, por medio de los hermanos de la iglesia, por medio de una enseñanza, por medio de situaciones en que Él habla a nuestros corazones cuál es su voluntad. Matías, después de eso, no se escucha mucho más hablar de él. Algunos dicen que puede haber sido apedreado en Jerusalén, otros también que puede haber sido muerto en Etiopía por predicar el Evangelio. Eso incluso lleva a algunas personas a pensar en que los discípulos habían avanzado la señal.
en elegir a Matías, que deberían haber esperado por Pablo. Yo personalmente no creo en eso. Creo que como buscaban al Señor en oración, el Señor les habló que deberían tener los 12. Los 12 que iban a apoyar el trabajo desde ahí de Jerusalén. Y después el Señor llama a Pablo con un ministerio, con un objetivo específico de llamar y de hablar de las buenas nuevas de Jesús a los gentiles. No veo como uno u otro, pero veo como los dos actuando en distintos momentos y distintas geografías para que se hiciera la voluntad de Dios. ¿Qué podemos ver al final entonces de todo eso? He puesto una única frase. Una iglesia que busca la dirección de Dios en unión y oración y que espera en obediencia a Dios. Como yo he dicho al inicio, no podemos copiar y pegar las características de la iglesia primitiva a nuestros tiempos. Son otras situaciones. Bueno, no sé vosotros, a mí me encanta ducharme con agua calentita, que no tengo mucho trabajo. Si queréis volver a los tiempos de la iglesia primitiva, podemos volver a algunas situaciones muy difíciles. A mí me encanta lo que tenemos hoy, pero sí hay características de aquí que tienen mucho valor y que podemos aplicar, yo creo, a Nueva Esperanza y a nuestras vidas. ¿Vale? Para terminar, y mientras yo invito al equipo de alabanza que pueda pasar, yo quería preguntarte personalmente. Hablamos mucho de iglesia juntos. Iglesia es la reunión de nosotros, ¿no? Nosotros somos iglesia. Yo quería preguntarte individualmente acerca de unión. ¿Cómo está tu unión con Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? Acerca de oración. ¿Cómo tomas las decisiones? ¿La tomas por sí o buscas la voluntad de Dios? Espera, estás pasando por un momento de espera en tu vida y que no sabes cómo reaccionar, pero entiendes que aún en estos tiempos de espera tienes que seguir obedeciendo a Dios, buscando su voluntad. Yo quería orar por eso. Si no, algunas de esas cosas te saltan y dices, mira, eso no va bien, eso no estoy pudiendo hacer, yo necesito ayuda, yo necesito que Dios me fortalezca en medio de esta situación. Yo quería que orara con nosotros y que hoy sea un día para reflejar en eso y que pueda cambiar tu forma de ver cuál es esta relación con Dios. Vamos a bajar nuestras cabezas, cerrar los ojos. Señor, gracias por esta mañana, gracias por tu palabra. Yo te pido, Señor, si alguien aquí está pasando por un momento difícil, Señor, que se siente mismo lejos, desconectado de ti, Señor. Si alguien tienes dudas mismo en cómo orar, Señor, y no sabe cómo dirigirte la palabra, Señor. Que esta sea una mañana de liberación, Señor. Que cada uno de nosotros podamos saber que podemos nos acercar delante de ti, Señor. Pedir perdón por nuestros pecados. Pedir dirección para nuestras vidas. Pedir, Señor, que el Santo Espíritu que habita en nosotros pueda llenarnos el reservatorio, el depósito con eso que necesitamos para esperar en obediencia, Señor. Ayúdanos, Señor, con aquello que nos falta para seguir adelante, Señor. Y yo te pido, si alguien aquí no tiene una relación personal contigo, Señor, esta relación que nos sostiene y que nos lleva adelante, Señor, que esta sea una mañana en que este o esta pueda orar y pedir eso, Señor, que tú vengas a vivir en el corazón de él o de ella, Señor. Que no dejen pasar la oportunidad
de vivir una transformación, no quiere decir que las cosas van a ser fáciles, Señor. Este hermano nuestro que está en el espacio, Señor, no está viviendo una vida fácil. Pero, Señor, yo sé que aún así, Él está pasando por eso de una manera muy distinta, porque tú estás a su lado. Yo te pido, Señor, si alguno en esta mañana se siente como este hombre y está atrapado, Señor, se siente solo y desamparado, que él sepa que tú puedes ir a su rescate. Tú eres la solución para su vida. No significa quitar los problemas del día para la noche, Señor, pero sí significa ayudarles a pasar por medio de las tempestades, de las tormentas, como hemos escuchado la canción, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho una oración como esa, nunca había puesto tu vida en las manos de Jesús, o no tenía esa idea de una relación con Jesús, yo quería te invitar a que hable con alguien de liderazgo. Hable con Kevin, con Dwight, David. Pregúntales cómo seguir a Jesús de una manera verdadera y cómo aprender más de Él para pasar por medio de las tormentas.